Y a diario vemos rankings y listados de cómo va Colombia respecto al resto del mundo en el tema del COVID-19. Pero ¿qué dicen los expertos sobre esto? Doctora Fernanda, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuando vemos páginas como el conocido mapa de Johns Hopkins, que desde el comienzo de esta pandemia nos ha mostrado el conteo absoluto de casos, de muertes y de recuperados, pues vemos que Colombia ha ido ascendiendo. Hoy se encuentra, digamos que en el 9º lugar con el número de casos en el mundo, 5º en la región, superado por Chile, Perú, México y por supuesto por Brasil. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos al hacer comparaciones o decir que vamos mejor o peor que otros países, comenzando porque el tamaño de las poblaciones es diferente. Además, el conteo, registro y la definición de los casos en cada lugar puede ser distinto. También las medidas implementadas, los recursos y el uso de los mismos, por ejemplo, en cuanto a las pruebas, ventiladores, es diferente. Y ni qué decir de los sistemas de salud. El esfuerzo de Colombia frente a la pandemia fue reconocido recientemente por la OPS. Felicitamos a todo el país por el gran esfuerzo que se viene realizando en la respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto puede parecer contradictorio para quienes miran las cifras y ven cómo aumentan los casos comparados con otros países. Frente a estas comparaciones y conclusiones, los expertos piden cautela. Es importante que esos rankings y comparaciones se consideren en su contexto, es decir, no es tan simple como decir, mira, aquí el número para este país es 2 veces el número para el otro país, entonces a ese país le está yendo 2 veces peor en el resultado de la pandemia, porque hay muchos otros factores que tienen que tenerse en cuenta. Uno muy importante es el momento de la pandemia en el que se encuentran los diferentes países. Y en el impacto y respuesta a la pandemia no solo influye el momento que cada región vive, sino muchos otros factores. En parte depende simplemente del tamaño de la población de cada país, pero naturalmente también está ese conteo afectado por factores demográficos, socioeconómicos y del sistema de salud propios de cada país. En comparación, por ejemplo, con los países europeos, Latinoamérica tiene mayor proporción de su población concentrada en ciudades y tiene mayor densidad de población en las ciudades principales. También hay diferencias obviamente importantes en términos de los patrones de migración, movilidad entre municipios y movilidad urbana. Y en general los países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, tienen economías más precarias. Esas diferencias hacen que el comportamiento de la epidemia y las soluciones también sean diferentes, y en este momento todos los países han tenido aciertos y desaciertos. Por ejemplo, Colombia ha logrado reducir la tasa efectiva de reproducción para prepararse para responder a la pandemia. Hemos aumentado la capacidad de diagnóstico en los territorios. Sin embargo, hay otras cosas que aún tienen que mejorar. Todavía no tenemos suficiente capacidad instalada para la atención de los casos más severos. Todavía tenemos retrasos sustanciales en la entrega de resultados de las pruebas, entre otros aciertos y desaciertos que hemos tenido como país. Para poder comparar es necesario que los datos tanto de un lugar como del otro signifiquen lo mismo, de ahí lo complejo y difícil del tema. Por ahora se sabe, por ejemplo, que países que han realizado pruebas masivas desde el inicio han podido cercar la propagación del virus, o que los países con mayores desigualdades enfrentan mayores retos. Una de las variables más importantes para evaluar el éxito es el número de personas fallecidas por millón de habitantes, porque en realidad nos está mostrando qué tanto la estrategia ha servido para disminuir el número de personas que fallezcan. En este escenario, Colombia, si se compara con países de condiciones similares, como otros países de la misma región de América Latina, como México, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y el mismo Chile, tiene unos resultados hasta este momento mejores que estos países. No se trata de comparar quién lo ha hecho bien o quién lo ha hecho mal, sino sencillamente aprender de algunas de las experiencias. Así que los expertos piden cuidado a la hora de hacer comparaciones. Solo el tiempo nos dirá que también lo hicimos frente a otros. Tengan en cuenta que incluso factores políticos pueden influir en la transparencia, registro y manejo de los datos. Así que podemos aprender de experiencias ajenas, pero aterrizándolas a nuestra realidad. Y solo después de que la pandemia termine podremos saber cuáles son las principales lecciones y quiénes la enfrentaron mejor. Como siempre les he dicho, dejemos el conteo de casos y los análisis a las autoridades porque son más complejos de lo que parecen, y nosotros a continuar impactando en esos números con las medidas de protección. Feliz tarde.